Muy buenos días, niños y niñas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero hayan disfrutado un buen fin de semana, terminando de hacer su trabajo del friso del libro de plan lector, el cual se evaluará el día de hoy, a ver cómo nos fue. Hoy vamos a ver un nuevo tema y es los elementos de concordancia y marcos textuales. Vamos a recordar dos conceptos que son importantes. ¿Qué es la coherencia en un texto? Todo texto debe poseer coherencia de modo que los que se exponen en él pueden ser comprendido por el receptor. La coherencia consiste en la expresión de la organización a nivel mental y de contenido que todo texto posee. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estemos leyendo un texto escrito, es importante que haya una coherencia, que sea entendido por los diferentes lectores, ya sean niños, jóvenes, personas mayores. Que también debe estar tan bien organizado que nuestra mente también lo pueda grabar. ¿Qué son los marcos textuales? Sirven para organizar la estructura de un texto o de alguna secuencia del mismo. Pueden indicar, por ejemplo, el inicio del desarrollo de un texto o de una secuencia informativa, la continuidad de una reflexión o la exposición de un tema. Niños y niñas, esto dirán, ¿pero qué significa esto? Resulta que cuando nosotros estamos leyendo encontramos diferentes signos, encontramos comillas, corchetes, guiones. Esto hace que se haga una secuencia. Por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo un libreto, un guión para una obra de teatro, nosotros vemos que hay una rayita. Esa rayita es la que indica que hay un diálogo. De pronto queremos como resaltar una oración y aparecen unas comillitas, ¿cierto? Que son parecidas a unas comas en la parte de arriba. O aparecen los corchetes que son una forma de resumir un tema en especial. Entonces, la coherencia con los marcos textuales hacen que un texto tenga más coherencia y haya una organización de este. Vamos a recordar estos signos de puntuación que ustedes ya vieron este año y que lo estamos teniendo en cuenta en nuestro plan lector, en el libro que están leyendo, que acabaron de leer, o cuando ustedes leen diferentes textos en su casa. Entonces tenemos el punto, dice yo soy el punto y sirvo para marcar el final de una frase. Cuando me encuentres, tómate un pequeño descanso en la lectura. Otros son los dos puntos. Se utilizan para indicar lo que me sigue en una secuencia o conclusión de lo que tengo adelante. También encontramos el punto y coma. Yo soy el punto y coma, sirvo para indicar una pausa mayor que la coma y menor que el punto. Te ayudo en un pequeño descanso cuando lees. El otro signo soy el de la interrogación. Dice yo soy la interrogación. Indica que la oración es interrogativa porque se escribe un signo de interrogación para indicar al principio y al final de una pregunta. Al empezar y terminar lo que se pregunta cuando la pregunta se hace de una oración. Esto, niños, no se les olvide que después del signo de interrogación también se escribe con mayúscula. Cuando se hacen preguntas debe haber también una respuesta. El otro signo de puntuación es la coma. Sirve para indicar una pequeña pausa en la lectura y ayuda a descansar cuando lees. Entonces, niños y niñas, estos son algunos ejemplos de nuestros signos de puntuación que ustedes deben tener en cuenta en este momento, ya que están haciendo su lectura más rápida, mecánica y comprensiva. Ahora sí encontramos los marcadores. Recuerden que nosotros veíamos que los marcadores son los que hacen que tenga una secuencia, un orden de un texto. Entonces los marcadores encontramos el primero, que son los corchetes. Es un signo ortográfico doble compuesto por dos signos simples, uno de apertura y otro de cierre. Apertura quiere decir al inicio y al final, que aparece en la acotación de una oración que se intercala entre una u otra y está relacionada en expresiones de matemáticas y en un lenguaje informático. Entonces ustedes pueden ver esta imagen de cómo se utilizan estos corchetes, también llamados llaves. Entonces esto lo utilizamos cuando resumimos un tema.
un tema muy extenso, entonces aparece el título, se abre el corchete, luego aparecen las ideas principal, se puede abrir otro corchete, ideas secundarias y al final un detalle. Este es un ejemplo de cómo se utilizan estos corchetes. Otro son las comillas, esto es otro marco para un texto. Son signos ortográficos que se utilizan en el comienzo y en el final de una palabra o en un texto que cumple varias funciones. Entre sus funciones principales está la de significar lo que aparece entre ellas, que es una cita textual de lo dicho o escrito por alguien más. Por ejemplo, el ministro declaró, abro comillas, las medidas que se tomen apuntarán a mejorar el desarrollo de la industria, cierro comillas. Entonces, ¿qué dijo el ministro? Sobre unas medidas. Entonces, ahí no estamos destacando esa frase, esa oración que dijo este señor. Otro ejemplo, quizás Juan no ha venido porque está enfermo. Entonces, abrimos comillas donde dice quizás y donde dice enfermo. Entonces, dice, pensó el maestro y desde ese momento permaneció preocupado. Entonces, abrimos comillas. Hay algo importante que estamos resaltando o que tiene en cuenta en este momento el docente. Guiones. Sirve para introducir un discurso o un diálogo de un personaje. Se usa al final cuando se incluyen indicaciones o comentarios sobre una persona de la que ha hablado. Aquí en este caso dice, volveremos a encontrarnos, dijo mientras se despedía. Entonces está al inicio y donde empieza la otra oración. Y en lo que les decía anteriormente, en los diálogos, sobre todo cuando tenemos obras de teatro. Entonces, pero como les venía diciendo, al final le decía, al llamarla primero contestó la criada, luego su padre, al final se puso ella. Ahí está el guión, y hay una pregunta, y dice, sale. Luego hay otra vez el guión, le dije, ahí ustedes se pueden dar cuenta, niños, que ya hay un diálogo. Sí, ¿quién es? El guión preguntó. Qué falsa era la tía, sabía perfectamente que era yo porque acababa de decírselo a su padre. Ahí hay de nuevo, guión, Holden Caulfield, ¿cómo estás? Luego hay un guión, hola Holden, muy bien, ¿y tú? Entonces ahí nos damos cuenta, niños y niñas, esta es la función realmente de un guión cuando sea en una obra de teatro o para destacar en una oración. Ahí al inicio significa que hay un diálogo. ¿Por qué hay un diálogo? Porque hay preguntas y porque hay respuestas. Actividad. En el cuaderno de castellano escribir la fecha de hoy como título, elementos de concordancia y marcos textuales. Luego escribir el concepto de estos dos temas. Dibujar los signos de puntuación. Solamente dibujar, los niños, no escriban que es el punto, que la coma, que es el signo de pregunta. No, solamente dibújenlos y lo pueden dibujar con colores bien bonitos, marcadores. Los guiones, dos signos de puntuación que aparecen en la diapositiva 3, dibujar un corchete, las comillas y el guión. Y nuestro encuentro será a las 11. Vamos a ver cómo nos fue en la actividad del libro de plan lector. Como les había dicho, pues si ustedes están haciendo o hicieron fue un friso donde ustedes me están contando cómo les acabo de ir en esa lectura.